Y bien, en este video vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales. Simplemente va a ser un poco de la teoría, ya que el cálculo de ecuaciones diferenciales implica un alto nivel de complejidad que dejaremos en un siguiente video. Ahorita vamos a tratar de comprender y saber identificar qué son las ecuaciones, cuáles son las ecuaciones diferenciales. Y para empezar, pues vamos a empezar por la definición. La definición de ecuaciones diferenciales nos dice que son ecuaciones matemáticas. ¿A qué nos referimos con ecuaciones matemáticas? A todos en la secundaria nos enseñaron las famosas ecuaciones eh, y una ecuación matemática es la igualdad. Es decir, pongamos un ejemplo, 2x igual a 4. Esto que acabo de escribir es simplemente una ecuación. ¿Y cómo sabemos que es una ecuación? Pues por el signo de igual que tenemos aquí encerrado con el círculo verde. Eso demuestra que es una igualdad. Y a simple vista me podrán decir, pero no, no es una igualdad. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo valor. Obviamente no, no se puede ver a simple vista, pero vamos a tratar de despejar a la variable como nos enseñaron. En este caso la variable es x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente dejándola del lado izquierdo ya solita. El 4 se queda tal como está. Y el 2 como está multiplicando a la variable, en este caso a x, va a pasar con su operación inversa. En este caso si está multiplicando va a pasar dividiendo. X es igual a 4 medios. Podemos reducir esto a la mitad. 2 a 4, 2 y a 2, 1. 2 sobre 1 es igual a 2. 2 entonces nos da que x es igual a 2. ¿Y cómo sabemos que esto es correcto? Pues comprobando. Vamos a poner el 2 y entre paréntesis el valor de x que supuestamente es 2. Ajá. Esto es igual a ¿qué? Igual a 4. Ahora hacemos las operaciones. 2 por 2, 4, igual a 4. Entonces, por lo tanto, la ecuación si se cumple, es decir, si es una ecuación porque hay una igualdad de ambos lados. A eso nos referimos con ecuaciones matemáticas. Y después en esta parte de acá dice que explican cualquier función con sus derivadas. Es decir, una función es una expresión y dice con sus derivadas. Es decir, que esa función va a explicar el cambio de alguna variable dependiendo el tiempo definido. Entonces, para entenderlo mejor, bajemos un poquito esto y definamos lo que nos dice la definición. Nos dice que son ecuaciones matemáticas que explican cualquier función. Entonces pondremos función, involucran la función. Eh, al, al, al incluir una función, obviamente va a incluir a una variable. Vamos de este lado variable. Y luego el final de la definición nos dice derivadas, o sea, también incluye a las derivadas. Lo vamos a poner de este lado. Derivadas. ¿Ah? Entonces las ecuaciones diferenciales incluyen tanto una función como una variable y sus derivadas al mismo tiempo. ¿Esto para qué? Para explicar el cambio de alguna circunstancia dado un determinado tiempo. La función la podemos representar como f de x. F significaría función y x significaría respecto al valor de la variable. Podemos escribirlo como g de x también cuando se siga manteniendo el respecto a qué. O también se puede escribir como y, simplemente y. Y la variable más común que vamos a encontrar que se relacionan de y va a ser x, entonces vamos a colocar x. También podremos colocar z, pero comúnmente se entiende que y se relaciona con x y x con y. Entonces ahora las derivadas. ¿Cómo es que las derivadas también se incluyen dentro de las ecuaciones diferenciales? Pues sí, la derivada de la función, en este caso tenemos la función f de x, su derivada sería f' de x, simplemente se coloca con un apóstrofe, ok, la derivada de g de x sería algo parecido, g' de x que se colocaría también con un apóstrofe. Se han de estar preguntando cómo colocaríamos
la nomenclatura para la derivada de la función de y. Simplemente se coloca y la apóstrofe. Todo lo podemos leer como y'. Y ahora vamos a tratar de identificar qué funciones sí son, qué ecuaciones sí son diferenciales y qué no, y cuáles no son diferenciales. Bajemos un poquito y pongamos los ejemplos aquí con color naranja. Por ejemplo, x más 3 igual a 0. Otra podría ser x cuadrada menos 5x más 2 igual a 15. Podríamos tener también y' más 3x igual a 10. Y otra nomenclatura con la que podemos designar a y', es decir, a la derivada de la función, también es con dy sobre dx. dy sobre dx más, por ejemplo, no sé, 5x igual a 3. Ahora, ¿cómo vamos a identificar si son ecuaciones diferenciales realmente o si no son, o son ecuaciones cuadráticas, lineales? Bueno, para identificar una ecuación diferencial, según el concepto, tenemos que tener una función. Ok, todo lo que está aquí son funciones. Sí, se cumplió la primera parte. Ahora, que incluyan dos variables, es decir, tenemos que tener una variable dependiente, en este caso x, y una variable independiente, en este caso y. Vamos a ver si se cumple. En la primera tenemos solamente la variable x. Entonces, desde ahí ya no se cumplió esa condición, por lo tanto, es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque no está incluyendo dos variables, solo a una, que en este caso es x. La segunda tampoco cumple con esa condición, ya que solamente la función está en términos de x. Y además tenemos un exponente, por lo tanto, esta es una ecuación cuadrática. Entonces, no es una ecuación diferencial. La siguiente, que es y' más 3x igual a 10. Ok, aquí si nos damos cuenta, como tal, no podemos encontrar a y y a x, pero se está cumpliendo esa condición. ¿Por qué? Porque tenemos derivadas dentro de la función, es decir, tenemos la derivada de y, entonces sí está incluyendo a y, no explícitamente, pero sí implícitamente. Entonces tenemos una variable y aquí se encuentra la otra variable que es x, por lo tanto, esta sí es una ecuación diferencial que representa un cambio en un tiempo dado o en un punto dado. Último, tenemos dy sobre dx más 5x igual a 3. Esto de aquí es lo mismo que y'. Entonces tenemos una variable aquí, otra variable acá que sería x. Por lo tanto, esta sí es una ecuación diferencial, ya que y está en términos de x. Y bueno, esto sería todo en este video. Solo fue un poco de conceptos para que tengamos la noción de qué son ecuaciones diferenciales. Espero y les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.